del delito religioso, con que nos va a poner su comunicación a Algeciras en el tránsito de la libertad de la criminalidad de la segunda vuelta. Buenas tardes. Yo vengo a aportar mi granito de arena a lo que ya me he escrito sobre el tema, al Galvani, Torres y el Instituto y el resto del partido. Yo me voy a centrar en las actas municipales de Algeciras para el periodo 1929 y 1931. Esta era la situación institucional. Nos encontramos en el periodo de la Segunda Restauración borbónica. Entonces, a nivel del Estado, evidentemente estamos en la dictadura de Primo de Rivera, en el periodo conocido por el Ministerio Civil, del cual estamos viendo que no hay una estabilidad. Hay 4 registros ministeriales. En Algeciras, en aquel momento, tendríamos de alcalde a Miache Santa Cana, Andrés Navarro y a Laureano Ortega y Artillada, en el cual me voy a centrar porque básicamente el problema viene radicado a partir de su alcaldía. Una vez que finaliza la dictadura de Primo de Rivera, tenemos 2 gobiernos autoritarios, el de Damaso Berenguer y el de Juan Bautista Aznar, y en Algeciras solamente la alcaldía de Emilio Morera. Estamos viendo que las alcaldías tienen un periodo muy breve, tanto como los ministerios en España. Una vez que se llega al gobierno democrático de la Segunda República, tenemos en Algeciras la alcaldía de Diego Tosí. Entonces, vamos a ver qué es lo que va pasando con cada uno de estos alcaldes. Voy a centrarme básicamente con Laureano Ortega, pero en este periodo van a seguir teniendo importancia Bianchi y Vandrés. Hay una curiosidad en este momento. La pequeña alcaldía de Juan Antonio Vandrés va a estar enfocada en una inspección que va a ser la Diputación Provincial sobre la hacienda algecireña. Algeciras siempre va a tener un problema de hacienda gravísimo, normalmente siempre con déficit. Algo en un ayuntamiento, pues afortunadamente en esta expresión sale beneficiado Vandrés, pero es tal el dinero que él tiene a que haya otra inspección que rápidamente dimite. Pero es que dimite en este momento hasta 7 concejales y va a permitir la llegada de Laureano Ortega y Artillada. Estamos en un periodo dictatorial, pero normalmente los alcaldes son nombrados por el ministerio y suele ser algún concejal, pero es que Laureano Ortega y Artillada, que es el jefe del partido de la Unión Patriótica, ni siquiera era concejal y es votado por mayoría absoluta. Es decir, estamos viendo cómo llega al poder de la ciudad el partido promovido por la dictadura. Él va a promover el proyecto de 1929. Básicamente, ¿cuál era la idea? Había que modernizar la Algeciras. Entonces se va a conseguir un presupuesto y se va a conseguir un préstamo. Y esta va a ser toda la tesitura que va a llegar a las elecciones municipales de 1931 y va a dar como consecuencia el segundo motivo para que caiga la monarquía y en este caso el gobierno municipal. Y por fin tenemos la alcaldía de Emilio Moría Salinas, en la cual se está hablando sobre el presupuesto, pero simplemente hay discusiones sobre las obras ejecutadas y el empréstito. ¿Cómo se va a pagar el empréstito o préstamo? Pero en la dictadura ya de la democracia, Diego Tizón López va a pedir ya responsabilidades sobre los gastos, porque todos sabemos que una obra comienza, llega el presupuesto, pero este presupuesto en un momento determinado hay que asumir unos gastos extra. Pero es que Diego Tizón se da cuenta, bueno, y otros concejales del momento, que el presupuesto
ya lleva 4 aumentos. Eso, ¿cómo se llama? Corrupción. Pues ese va a ser el segundo motivo por el que caiga la alcaldía de la dictadura. Este va a ser básicamente el proyecto de López, ¿vale? Estamos viendo que hay distintos enfoques y se pide un sobrante para hacer obras. Este sobrante, que es de cerca de 400.000 pesetas del momento, va a ser la puntilla para hablar de la corrupción. Para los que somos de la enseñanza, llama precisamente la atención que en el presupuesto hay 193.000 pesetas y no se gasta un duro en la enseñanza. Es más, el concejal Bianchi, que en su momento fue alcalde de la ciudad de Algeciras, despreciaba prácticamente que se llegara a tener en Algeciras un instituto de educación secundaria, que se había obtenido precisamente en la alcaldía de la Real. Estamos viendo los distintos desfases que hay entre 1929 y 1930. En este plano de Algeciras anterior a 1929, esta fotografía aérea, estamos viendo 2 o 3 de los escenarios fundamentales donde se va a concentrar todo lo relacionado con esta reforma. La Plaza Baja, la Plaza de Abasto, había que reformarla. Según el veterinario de la ciudad, hablar de infecciones como un piloto. La situación era lamentable. Estamos hablando también de la Plaza Alta, estamos hablando también del Parque María Cristina. El Parque María Cristina ocupaba toda la manzana, no lo que veis en el estado de las Fuerzas Armadas. La situación del mercado era muy lamentable. Entonces se decide expropiar las casillas del mercado para crear una moneda. ¿Dónde iba ese mercado? Pues no en el lugar en el que estaba, sino donde hoy se encuentra el Instituto Microbiano. Esa era la idea de construirlo. Pero para muchos de los concejales del ayuntamiento era algo inapropiado. ¿Por qué? Porque había que cruzar la carretera. Entonces había muchos problemas para poder llevarlo a cabo, por lo que se promovía la instalación del mercado en el sitio tradicional. ¿Qué hace el veterinario para que no lo suponga? Que uno de los problemas graves era la insalubridad y las aguas subterráneas. El otro foco va a ser el Parque María Cristina, que pertenecía a los jardines privados, donde va a haber expropiaciones desde el primer momento, y en el año 29 se consigue expropiar todos los jardines para poder hacer el parque que tenemos hoy en día. La otra reforma la tenemos en la Plaza de la Constitución. No me dedico a ello porque ya se vio en su momento en la Anales de Historia y se publicó cómo era la Plaza Alta de la Vecina en 1930. Esta va a ser la plaza que tenemos, la anterior era una vez que se demolió el monolito y esta es la que tenemos hoy en día a partir de 1930. En 1930 vamos a tener un argumento que también se va a llevar de cara al movimiento contrario a los gobiernos de la dictadura, porque la remodelación del salón en el pleno de Algeciras no estaba inscrita en los presupuestos. Es decir, bueno, pues, en una de las actas de 1930 se dice que hay que remodelar el salón de tronos. ¿Con qué? Con el argumento histórico de la Conferencia Internacional de Algeciras. Y hay concejales que dicen que por qué no remodelar todo el salón de pleno relacionado con este hecho histórico de la ciudad. Y tenemos aquí la figura del ingeniero antes de que se hiciera el mercado actual que tenemos. ¿Quién consiguió ganar todo el proyecto de la remodelación de la ciudad en 1929? El ADE Goizueta Díaz, que para enganchar a la corporación le dijo, vale, yo os hago esta reforma, pero os cedo el 6% del presupuesto
para crear una barriada de casas baratas. Hay que tener en cuenta que uno de los presupuestos de la directora del 1 de febrero era el fortalecimiento de la vivienda barata. Lo tenemos aquí. Y en el presupuesto de Roja se proponía la construcción de 590 viviendas. Había 5 modelos sobre una superficie de 61 metros cuadrados y un coste de 83.000 pesetas y 85 céntimos. Lo construía, ocuparía una superficie de 17.000 metros cuadrados y el resto serían calles, jardines y paseos públicos. ¿A qué nos recuerda esto? A la ciudad ideal de la vida. Esta es la idea que tenía el ingeniero Torroja, pero lamentablemente no se llegó a nada porque la sociedad que debía de dar el visto bueno, la sociedad del fomento de Casas Baratas de Barcelona, no llegó a un acuerdo con el ayuntamiento. Por eso, lamentablemente, este proyecto no llegó a realizarse. ¿Qué hemos visto en esta comunicación? La diferencia que hay entre las distintas corporaciones de 1928 al 30. Hay que llevar un programa de mejoras para la ciudad y tener en cuenta. Se lleva a cabo en 1929. El pobre alcalde Laureano no tuvo en cuenta que en 1929 vamos a tener el tramo. La corporación de 1930-31, lo único que se pretende es revisar los proyectos para reducir los costos y el precio. Es decir, en ningún momento se trata de paralizar. Sin embargo, la Corporación Republicana del año 31 pide responsabilidades por los sobrecostes de este presupuesto, que ha subido 4 veces más sobre el original. Hay que tener en cuenta el plan del 29 también. Y entonces, ¿qué estamos viendo? En lo social estamos viendo la evidencia de un malestar ciudadano que se refleja en las propias actas municipales. Incluso en un periodo dictatorial como el del año 28, en una comunicación que da a la alcaldía, el propio gobernador hace referencia a que todo esto está mal visto porque la opinión pública se encuentra. Es decir, estamos viendo que la opinión pública se manifiesta en contra de la dictadura. La existencia de una prensa no adscrita al régimen y unos funcionarios que van a ser depurados durante la dictadura. Y esto se va a ver una vez ya en el primer gobierno democrático, en el cual los funcionarios van a pedir ser repuestos en sus puestos de trabajo porque han perdido el puesto de trabajo durante la dictadura. En lo político, una corporación marcada por el final de la dictadura a lo largo del 29 y principio del 31 y la llegada de la primera corporación republicana. Y en lo económico, las distintas corporaciones se van a ver envueltas entre el entusiasmo por el macroproyecto del año 29 durante el gobierno de Laureano, Ortega Castellada, y la crítica a su caída, tanto en los dos gobiernos autoritarios del socialismo como en el gobierno democrático. Y esto es todo. Muchas gracias.